nosotros, un llamado al servicio, un llamado al involucramiento, un llamado a la participación, un llamado a ejercer nuestro ministerio, a ejercer nuestros dones, un llamado a poner por obra lo que solamente aquí en la tierra podemos hacer, amén. Predicar el evangelio. En el cielo no vamos a evangelizar a nadie. Es el momento, el aquí y el ahora, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 12, voy a leer para ustedes, porque hay muchas cosas que sacar de este capítulo, pero hay algo característico en él, en Romanos 12, y tiene que ver con ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros en particular. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ella, Señor. Entonces estamos aquí en un llamado al servicio. Alguno dirá, bueno, eso significa que presentemos nuestros cuerpos, significa espiritualmente, tiene que ver que ya no se sacrifican animales, porque teológicamente hay conceptos que si la persona no va a la palabra con la actitud correcta y la humildad, se queda en un concepto teológico nada más. Y dice, eso significa que ya no hay sacrificio de animales. Y ciertamente es así. Y dice, significa que ya nosotros no tenemos que sacrificar animales, ya espiritualmente Dios hizo una obra en nosotros. Y todo eso es cierto, pero hay una intención detrás de todo eso. Hay un propósito mayor, hay un propósito allí. Y es un llamado que Pablo hace al involucramiento nuestro como hijos de Dios, como creyentes, en la obra de Dios, e involucrarnos espiritualmente y físicamente, mentalmente, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos atender el llamado más sublime y noble que pueda existir en esta tierra. ¿Cuál es ese llamado? Servir al Señor, servir al prójimo, servir a nuestros hermanos. Ese es el llamado más sublime y noble en esta tierra, y tiene que ver con el servicio. En primer lugar, a Dios. Usted debe saber que usted es un siervo del Señor. Usted está a sus órdenes. Usted está para lo que Él quiera. Usted está para lo que Él requiera de nosotros. No porque Él dependa de mí o necesite de mí, sino que nosotros nos debemos en adoración. Dice la Biblia que fuimos salvos para la alabanza de la gloria de Dios. Estamos allí para disponer, nosotros estamos allí para dispensar constantemente alabanza y adoración y servicio a nuestro Dios. Ciertamente Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él usa mis piernas para ir, usa mi voz para hablar, usa lo que tengo para dar. Nosotros somos realmente los que debemos atender ese llamado sublime, y debemos en primer lugar servir a Dios y en segundo lugar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe.
Cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros no asistimos, cuando nosotros no desarrollamos lo que Dios ha dado en nuestra vida, estamos negándole a nuestros hermanos lo que necesitan y estamos siendo egoístas porque no se nos dio para algo personal ni para que nosotros nos jactáramos, sino para servir. Y si no hace lo que tiene que hacer o para lo que se le dio, entonces usted está haciendo algo incorrecto. ¿Me entiende? La iglesia no es simplemente un lugar en el cual vamos y asistimos porque pensamos que, quiero ir, o porque me nace, o porque siento. No, la iglesia es el lugar que Dios diseñó para ministrarnos los unos a los otros, para consolarnos, para exhortarnos, para alentarnos. Pero parece que a veces se nos olvida eso, se nos olvida esa idea. Jesús expresó en Mateo 20:25 que la verdadera grandeza estaba en poder servir. No se trata de dónde esté o en qué posición me encuentre. Independientemente de donde me encuentre, sea en una posición alta, en autoridad o en el lugar que me corresponda, como creyente yo debo servir. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Lo que suceda allá no debe suceder aquí. Entre ustedes debe ser diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Deberá estar a disposición de otros. Deberá estar a disposición y dispuesto a dispensar para las necesidades espirituales y físicas del prójimo, ya sea creyente o no creyente. Estamos allí para servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo de Dios, por supuesto. Eso es lo que realmente el Señor quiso decir. Pues ni aún el Hijo del Hombre, o sea, Él, vino para que le sirvan, sino para servir a otros. El ministerio que tenga cada uno de nosotros, o los dones que posea cada uno de nosotros, tienen realmente relevancia cuando estamos sirviendo a otros, cuando estamos sirviendo a otras personas. Y dice que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino Él, a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, el pueblo cristiano debe tener una actitud de servicio. Característico, algo natural. Si algo debe estar en nosotros, debe ser esa actitud de servicio. Y quizás usted diga: bueno, pastor, yo no tengo ese don, porque ahí dice que es un don. Sí, es cierto. Hay gente que tiene el don de servicio, pero nadie está excluido de servir. Y tenga el don que tenga, igual ese don es para servir a otro, no para servirse a sí mismo. Al contrario, nosotros necesitamos más gente dispuesta a seguir el ejemplo de Cristo. Y en este capítulo de Romanos podemos ver claramente una exhortación al servicio por parte de Pablo. Ese es el llamado. Sirvan. No hay forma más clara, mis amados hermanos, de demostrar nuestra gratitud al Señor que entregándonos enteramente por completo a su poder y a su voluntad. Si realmente hay en nosotros gratitud, si realmente en nosotros hay una actitud de gratitud, pues tenemos que demostrarle al Señor entregándonos plenamente a Él. Como dice aquel himno: que mi vida esté consagrada a ti, Señor. Que mis pasos al andar, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Eso es lo que debemos hacer, amén. Y es lo que Pablo está tratando de decirnos por medio de Romanos 12. Que estemos allí completamente entregados, enteramente a su voluntad, y poder decir como Pablo que somos esclavos de Jesucristo, dispuestos a hacer lo que Él diga. Porque a veces tenemos una actitud de servicio, pero cuando queremos, cuando quiero sirvo, como me sienta sirvo, según me parezca sirvo, si no me conviene no sirvo, y eso no funciona así. Y ya vamos a ver por qué. Por eso el capítulo empieza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y fíjense lo interesante de esto, porque Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios.
o ruego por lo que Dios ha hecho por ustedes, o ruego por lo que Dios hizo en su vida, o ruego por todo lo que el Señor hace diariamente por cada uno de ustedes, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos delante del Señor, que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo. Sí, sacrifícate, pero para el Señor. Sacrifícate para la obra, sacrifícate para lo que Dios quiere. Ya no queremos sacrificios muertos, queremos gente sacrificándose a sí mismo para servir a Dios, sacrificándose a sí mismo para servir a otro, sacrificándose a sí mismo para bendecir la iglesia, sacrificándose a sí mismo en muchas áreas de su vida para llevar gloria al nombre de Cristo. Ustedes se imaginan que todo el mundo que sirve al Señor fuera como muchos de nosotros somos. ¿Avanzaría la obra de Dios sin sacrificio, sin esfuerzo, sin gente valiente, sin gente que asumiera compromisos y riesgos, sin gente que esté dispuesta a desprenderse de lo que tiene? ¿Avanzaría la obra de Dios? No. La salvación es gratis, mis amados hermanos, pero alguien tuvo que pagar. Cristo tuvo que derramar su sangre. Ahora usted dirá, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Hay un problema en la gente. Hay una distorsión de la verdad. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es de nosotros, es un don de Dios. Pero la Biblia dice que fuimos salvos para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para caminar y transitar en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Él estableció. Y nosotros tenemos que entender que debemos caminar en ese camino, en esa dirección. Y dice la palabra que nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es en vuestro culto racional. Eso es como dice, con una adoración lógica. Preséntense delante del Señor ustedes mismos como un sacrificio vivo y adoren al Señor con sus vidas. Eso es una adoración racional, una adoración lógica. La expresión, así que, indica que debemos reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Grandes cosas. ¿Quién era yo y quién soy ahora? ¿A dónde iba y a dónde voy ahora? ¿Qué tenía y qué tengo ahora? Debemos reflexionar sobre lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo viene hablando por todo, en todas las áreas de Romanos, viene hablando de que somos pecadores. La inexcusabilidad del hombre. Oh hombre, tú eres culpable. Y viene hablando de lo que merecemos. Viene diciendo lo que éramos, pecadores, que estábamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios, que nos habíamos desviado y que merecíamos infierno. Pero luego dice, pero Dios en su gracia nos ha dado vida. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por todo eso, mis amados hermanos, dice Pablo en ese capítulo 12. Así que, por las misericordias de Dios, por como Dios se ha mostrado con nosotros, debemos entregarnos completamente a Él. Total, a Él nos debemos, mi amado hermano. A Él nos debemos enteramente. En vez de darle sacrificios muertos, desen ustedes mismos, dice Pablo. No, que yo hago esto, que yo hago aquello, que yo doy. No, desen ustedes mismos. Ustedes son la mejor ofrenda a Dios. Ahora, no quiere decir que las demás cosas estén mal, pero está mal que demos las demás cosas y no nos demos a nosotros mismos. O que nos reservemos nosotros para lo que nosotros queremos y no para la gloria de Dios. La idea es que nos demos nosotros, mis amados hermanos. Desen ustedes mismos a Dios como un sacrificio vivo, en una entrega total, no a medias tintas, completa. Una vida dedicada plenamente a su servicio. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, ponga a Dios primero? Ponga a Dios primero, ponga a Dios primero. Pero cuando uno analiza la realidad de la vida de uno como cristiano, la razón es que Dios no tiene ningún primer lugar en nuestra vida. Dios tiene nuestro bostezo en algunas ocasiones, nuestro cansancio. Dios tiene de nosotros lo que nos sobra, lo que le damos la sobra del tiempo. Le damos la sobra muchas veces de lo que nos da Él mismo a nosotros.
Entonces no, Él quiere una entrega total, una vida dedicada plenamente a su servicio. Pastor, todos no podemos ser pastores, todos no, entiendo que no, pero usted debe entregarse plenamente a Dios. Y en el lugar donde usted esté, a donde le toque ir, en el entorno donde se mueva, usted le pertenece a Dios y ahí debe servirle a Dios. Debe servirle a Dios. La verdadera adoración, mi amado hermano, incluye una entrega sin reservas. Sin reserva. Esa es la adoración lógica. Una vida plena, rendida totalmente a su Señor, dispuesta de buena gana a su servicio. Me es impuesta necesidad, dice Pablo. Y ay de mí si no hiciere lo que hago, si no predico el Evangelio. De buena gana. Esto es lo que Pablo estaba diciendo a lo que está llamando a los creyentes. Vivan para Dios en entera consagración. Vivan para Dios en entera consagración. Un famoso deportista inglés de hace muchísimos años dijo una vez: si el Hijo de Dios ha muerto por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Si el Hijo de Dios ha muerto por mí, lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Vivir para Él, para su gloria. Y esto me recuerda a la estrofa de aquel hermoso himno. Hoy estuvimos puros himnos, amén. Pero me recuerda a aquel hermoso himno titulado Mi vida di por ti. Dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. O sea, yo di por ti. Y el coro tiene la intención de pregunta. Si todo di por ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi vida di por ti, dice. Mi sangre derramé. Por ti inmolado fui. Por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Nada. Yo no quiero dejar nada por ti. No quiero dejar mi trabajo, no quiero dejar esto, no quiero dejar esto, no quiero dejar aquello. El pastor estaba diciendo que dejemos el trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy preguntando, ¿qué estoy dispuesto yo por el Señor? Por congregarme, por reunirme, por crecer espiritualmente, por servir a Dios. No puedo servir a Dios. Tiene que entender algo. No puede servir a Dios con sus obras. Sus obras, no obras, sus obras. O sea, usted quiere servir a Dios cuando pueda, cuando tenga tiempo. No, si no tiene en su mente el deseo de servir a Dios, de sacrificar, de trabajar, de buscar la manera, de buscar la forma, entonces va a ser difícil. Dice: reproches y aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Algunos de ustedes dirán: no, Cristo ya pagó, o sea, yo no tengo por qué sufrir por Él, dicen algunos. Pregúntele a los misioneros si sufren o no sufren. Pregúntele a pastores que tienen toda su vida pastoreando. Pregúntele a gente que está haciendo cosas para Dios si realmente no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay decepción, no hay tristeza, pero se sufre porque creemos que Dios es digno, amén, y que Él merece cualquier cosa que nosotros tengamos que padecer con tal de que hagamos su voluntad. Entonces, ¿qué sufres tú por mí?, dice el Señor. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Esa es una buena pregunta para llevar a casa en esta mañana y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo por Dios? No va a faltar quien diga: la salvación no es por obra. Sabemos que no es por obra. Hay un contexto en lo que estamos hablando. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de ya salvados. ¿Qué haces tú por el Señor? Él pide de nosotros, Él exige de nosotros. No hay nada, ciertamente, que nosotros podamos hacer para pagar la salvación de nuestras almas. Lo único que podemos hacer es entregar nuestra vida en gratitud y servicio a nuestro Señor por todo lo que Él hizo. Es lo único que podemos hacer.
La salvación es un regalo de Dios que se recibe por gracia, pero el servicio es una evidencia externa de cuán agradecidos estamos con Él. El servicio, mi amado hermano, es una evidencia externa que dice de cuán agradecidos estamos por el Señor. Además que nadie que esté agradecido quiere estar agradecido solamente de boca. Yo estoy seguro que hay personas en nuestra vida, por alguna situación o circunstancia, que en algún momento de nuestra vida ha hecho cosas por nosotros, y aunque no tenemos muchas cosas, de lo que tenemos queremos dar porque estamos agradecidos. Y aunque quizás nuestra casa sea humilde y no tengamos muchas cosas, tratamos de preparar una comida porque eso forma parte de la gratitud que se transforma en acción y en hechos, no solamente en palabras. ¿Cuán agradecidos estamos con Él? El servir al Señor, mi amado hermano, requiere entrega de parte de nosotros y sacrificio. Voy a servir al Señor, necesito entender que Él requiere entrega y sacrificio. Cuando digo sacrificio, no me esté malinterpretando, no le estoy diciendo cómprese un látigo y maltrátese, no estoy diciendo córtese un dedo, me refiero al sacrificio de tiempo. Me refiero al sacrificio en muchas áreas, me refiero al sacrificio muchas veces de la comodidad, me refiero al sacrificio de muchas veces tener que hacer un poco más, una milla más, me refiero a una hora más, me refiero a 2 horas más, me refiero a un descanso menos prolongado por causa de. No es algo que solo podemos hacer espiritualmente sin incluir lo físico. Servimos a Dios con nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Así servimos a Dios. Con todo nuestro ser. Y en ocasiones genera dificultades. Sí, porque choca, me impide hacer algo que me gusta hacer a esa hora. Me impide dormir más temprano. O me impide, no sé. Ustedes se imaginan que todos los que tenemos responsabilidades aquí nos echáramos todos los domingos. ¿Cómo funciona la obra? ¿Cómo funciona la iglesia? Ahora, ¿significa que el pastor no puede faltar? No. ¿Significa que no nos podemos enfermar? No. ¿Significa que no podemos tener vacaciones? No. Me refiero a la responsabilidad, al sacrificio que hacemos, no por complacernos a nosotros mismos, sino porque es necesario para la gloria de Dios. Es necesario para que la obra avance y funcione, para que todo camine. Entonces, si yo quiero servir al Señor, debo entender que requiere entrega de mi parte y sacrificio. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacerlo? El amor de Cristo por la iglesia fue un amor sacrificial. Y el amor que Dios exige al esposo por la esposa es un amor sacrificial. No podemos amar a la iglesia o amar a nuestras esposas sin sacrificio. La voy a amar mientras todo salga bien, mientras todo esté llegando solo. No, hay un sacrificio, una entrega. No es algo que solo podemos hacer entonces espiritualmente. Incluye lo físico, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y en ocasiones genera dificultades. El servir a Dios tiene oposición espiritual, personalmente y colectivamente en la iglesia. Oposición. Pero podemos estar seguros de que Dios estará allí para fortalecernos y auxiliarnos. No estamos solos. Él está allí para fortalecernos y auxiliarnos. Muchos quieren servir a Dios sin esfuerzo y sin sacrificio. Bueno, Señor, yo quiero servirte. Quiero un sueldo de $5,000. Quiero una casa de 4, 3, 5 plantas, un carro y tal cosa. Hay gente que pone condiciones para servir a Dios. Yo quiero servir al Señor, pero tienen que. La pregunta sería, sé sincero, ¿quieres servir a Dios? Sé sincera, ¿quieres servir a Dios? Porque cuando uno quiere, no hay límites. Y eso lo podemos ver en la vida terrenal, en las cosas del mundo, cuanto más en las cosas espirituales. Pero la gran pregunta que debe estar en nuestra mente, ¿realmente quiero servir? Bueno, es que ustedes no me ponen. ¿Dónde predicaba Jesús? Pedro, préstame la barca que voy a predicar. Ese era su púlpito.
los mercados, las plazas, una casa. Entonces vienen con la excusa de que no hacen nada porque supuestamente en la iglesia no le dan participación. ¿Usted me entiende lo que quiero decirle, no? Que a veces tenemos un montón de excusas que justifican, o tratamos de justificar con esas excusas nuestro desprecio por la obra de Dios, porque no puede ser otro nombre. El no entender, y a Jesús no le gusta que le desprecien. Los invitados a la cena que despreciaron aquel momento, no fue agradable para él. Él no dijo, ay, no, está bien, es que están ocupados, pobrecitos, ¿verdad? Entonces con esas mismas excusas viene la gente: compré una yunta de bueyes, me voy a casar, estoy lavando, estoy no sé qué, y así creen que con esas excusas pueden llegar delante de Dios y que todo está chévere y que todo está bien. Hay que examinarnos por nuestro propio bien, no por el de Dios, por el mío. ¿Por qué no estoy motivado? Si no oro en casa, no puedo motivarme. Yo puedo ser muy fervoroso, pero si dejo de orar, si dejo de leer la palabra, si dejo de estar con la gente que realmente me motiva a buscar al Señor, si dejo de asistir a la iglesia, puede ser quien sea, hasta un pastor, a lo que sea, puede caer en el adormecimiento y sin darse cuenta deja de hacer lo más importante en su vida, que es servir a Dios. Entonces hay oposición espiritual, pero Dios está allí. Entonces, ¿quieren servir a Dios sin esfuerzo y sin sacrificio? Esa persona no puede servir a Dios, porque no hay nada. David dijo, no haremos nada para Dios que no nos cueste. Todo tiene un esfuerzo, un valor, y debemos hacerlo así, de esa manera. Si me sobra tiempo, puede ser, pastor, pero últimamente estoy muy ocupado. Si no estoy haciendo nada más, me anota. Pero todo depende. Si me sobra dinero, ok. Depende de cómo me sienta también, porque hay días que amanezco que no quiero nada. De esa manera no estamos sirviendo a Dios, ni podemos servir a Dios. No se puede. Y ya más adelante vamos a ver por qué. No es por no dejar de hacer algo, porque hay gente que piensa, bueno, métame para estar metido en algo, pero ¿para qué te metes en algo que no haces ni cumple? Vuelvo y repito, no se refiere a circunstancias de salud, de enfermedad, de trabajo que me impiden, me limitan. Me refiero a situaciones que me invento yo mismo o que sencillamente me excuso en cosas que no son excusas que debería tener un cristiano maduro o una cristiana madura. No es según yo sienta. Hay días que yo no siento nada, hermano. Hay días que me agarra la semana bien complicada y es sábado para domingo y yo estoy pegado ahí, pero es mi responsabilidad, es mi compromiso con el Señor. Y tal vez alguien diga, bueno, ¿por qué no lo preparó en la semana? Eso no importa. Yo en la semana puedo dedicarle el tiempo que yo quiera a la predicación. Lo importante es que yo me esfuerce por preparar esa palabra y que esté realmente buscando al Señor para que me guíe. Cuando se trabaja, cuando se hacen varias cosas a la vez, o cuando sencillamente tienes tantas responsabilidades, imagínate que si no tengo todas mis necesidades cubiertas, no puedo predicar o no puedo servir al Señor. Hay que darle. A veces se va la luz, a veces se va el internet, a veces no tienes a la mano las cosas, a veces se complica la situación, pero queremos servir al Señor y Él, amén, nos ayuda, Él nos esfuerza, Él da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Eso no aplica solamente a las emociones. Cuando estoy emocionalmente en una situación, no, se refiere también a la vida espiritual. Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene. El débil, a Él lo ayuda, a Él lo auxilia, porque Él es Dios. Amén. El verdadero servicio es aquel que se hace con disposición de corazón. Me propongo hacer esto para el Señor. Quiero hacer esto para el Señor. Obviamente guiado por su palabra y guiado por la iglesia. Entonces, si yo quiero servir a Dios, ese verdadero servicio se hace con disposición de corazón que conlleva esfuerzo y sacrificio. Hay que buscar, hermanos. Hay que buscar, hay que esforzarse. A pesar de las dificultades, reconocemos que Dios es digno y merece lo mejor de nuestras vidas y esfuerzo. Yo he experimentado algo.
Los días más traginosos para mí son los días más gloriosos. Y lo he podido evidenciar y experimentar. Porque hay una recompensa de parte de Dios al esfuerzo, a la dedicación, al trabajo, a la búsqueda, a la insistencia. Ahí está Dios, viendo todo lo que hacemos para Él. Pablo, por ejemplo, sirvió con todo su ser. ¿Y por qué le digo que servir a Dios genera problemas? Más bien nosotros no tenemos problemas, gracias al problema que muchos otros tuvieron, que allanaron el camino. No es lo mismo meterse en la jungla a después que hay carretera. Nosotros vamos a Choroní porque hubieron unos presos que abrieron la carretera. Bueno, es lo que dice la historia, ¿no? Que fueron los presos. Y nos parece difícil ir para Choroní. Ay, que esa curva tan incómoda. Ahora me pregunto, ¿cómo sería ir en aquel entonces? Pero gracias a lo que ellos hicieron, ahora nosotros vamos de manera más fácil. Ahora, en el mundo espiritual, otros han caminado y han hecho cosas que cuando nosotros llegamos, ya hay un camino. Ahora, no es para jactarnos, sino para dar gloria a Dios, porque si no estamos sufriendo lo que Pablo sufrió, porque yo tampoco puedo anhelar sufrir lo que él mismo sufrió, pero sí debo entender que todo el servicio que se hace para Dios tiene un esfuerzo y un sacrificio, y que sin sacrificio y sin esfuerzo no hay resultados espirituales. No hay. Y dice en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 22 en adelante: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Ahora el verso 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pero Pablo no está haciendo la obra de Dios, no está predicando el evangelio, no está llevando a cabo la causa de Cristo. ¿Por qué tienen que venirles esos males? Porque hay oposición. Pero si él se hubiese asustado con la primera que el diablo le lanzó, dice: no, yo no voy a servir a Dios, eso es muy peligroso. Yo no puedo estar allí, eso es demasiado peligro. Bueno, alguien va a estar dispuesto a sacrificarse por el Señor, no en su propia fuerza, en la fuerza de Dios. Pero si él hubiera dicho: no, yo para acá no vuelvo. Acuérdese, un ratico a pie, un ratico en barco, ese era cómo se podía mover. No habían autobuses, no habían aviones, no había nada de lo que nosotros tenemos ahora. Pero yo creo que Pablo anduvo más lejos a pie que muchos de nosotros en carro. Ahora, no digo esto para sentirnos mal, sino para reflexionar, para mirar realmente qué es lo que nos está pasando a nosotros con respecto al servicio a Dios. Entonces dice: muchas veces he estado en peligro de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de río, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga. Eso se llama agotamiento, desvelo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, voluntarios e involuntarios, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahora nosotros podemos ver, podemos observar claramente cómo Pablo relata un poco de las experiencias que les había tocado vivir, como siervo de Dios, como apóstol de Jesucristo. Pero le había tocado esta experiencia, le había tocado vivir esto durante su ministerio, pero a pesar de eso lo hacía con gozo, con esfuerzo y responsabilidad. Ahora la pregunta es: ¿cómo estoy haciendo yo las cosas? ¿Cómo es mi servicio a Dios? ¿De qué manera es la disposición que tengo para servir al Señor? ¿Cómo era mi idea de lo que estoy haciendo por el Señor? ¿Sigue siendo igual? ¿Debería cambiar? ¿En qué parte me encuentro? Yo tengo que preguntarme eso a mí mismo. Y debo ir en oración al Señor con sinceridad y honestidad y decir: Padre, yo necesito tu ayuda. Yo sé que estoy haciendo esto de esta manera, pero puedo hacerlo mejor. Yo me cuestiono muchas ocasiones, mis amados hermanos.
Me toca cuestionarme sinceramente y genuinamente y decir, puedes hacerlo mejor, debes esforzarte más, debes orar más, debes dedicarle más tiempo a esto, debes dedicarle más tiempo a aquello. Quizás si hiciera esto, no porque sea perfeccionista, sino porque no podemos conformarnos. Hay un conformismo del cual es sano, pero hay un conformismo que nos genera problemas, especialmente aquellas cosas que son para el Señor y las hacemos de manera mecánica y monótona y no nos salimos de eso. Entonces ni crecemos espiritualmente nosotros, ni crece espiritualmente el pueblo. Y allí es donde está el problema, ¿no? Ahora, Pablo está relatando todo esto, mis amados hermanos, pero él lo hacía con gozo, con esfuerzo y con responsabilidad. ¿Qué pensaría Pablo de mí o de nosotros sobre cómo servimos a Dios? ¿Qué pensaría? O mejor aún, el Señor al ver nuestras quejas. ¿Qué pensaría? Al ver cómo me quejo, al ver cómo nos quejamos. Pienso que la obra de cierta manera también avanza tan poco en nuestros días porque quienes estamos sirviendo no queremos sacrificarnos. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no hay fruto, mis amados hermanos. No hay manera de que crezcamos espiritualmente hablando, ministerialmente hablando, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin estar dispuesto a lo que Dios quiere hacer, sin estar dispuesto a lo que Dios está haciendo. Tenemos que aceptar, amén, de cierta manera, que necesitamos sacrificar nuestra comodidad. Debo sacrificar nuestra comodidad en algunas ocasiones. Eso no significa que todo el tiempo andamos sufriendo. Hay momentos gloriosos. Pablo vivió su experiencia con los hermanos, a lo mejor comiendo ahí a la orilla del Mediterráneo, ¿verdad? Viendo un atardecer y alabando al Señor y dándole gracias. En otra oportunidad comiéndose, no sé, algo rico allí con los hermanos en Cristo. Tal vez un yogur con miel pura, no sé, y frutas, y ahí estaban charlando del Señor. No era que era un constante lloro, pero había momentos de sacrificio, ¿verdad? Entonces, como siempre hablo con mi esposa, digo, a veces Dios nos permite vivir experiencias también para probar nuestra fidelidad, para probar nuestro amor por Él, para ver exactamente qué es lo que nos mueve. Y a veces muchas cosas revelan es lo que hay en nuestro corazón. Y a veces hay egoísmo, a veces hay simplemente, a veces pienso que cuando nosotros nos confronta la palabra, nos damos cuenta de que realmente no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Alguien puede pasar 20 años ocupando un cargo o un puesto en una iglesia y pensar que porque tiene 20 años, él está haciendo su trabajo bien y ha cumplido. Y resulta que no. Resulta que no. Porque es la manera en que hago la obra o el servicio para Dios en el tiempo que estoy. No es solamente hacerlo por hacerlo. No es solamente que los demás piensen, que crean que yo lo hago. No. Es qué piensa Dios de mi servicio durante estos 20 años. En 20 años lo hice mecánico, monótono, sin esfuerzo. Nunca mejoré, nunca lo hice mejor, nunca avancé, nunca hice nada. Hay algo entonces serio, un problema. Y debo ser honesto conmigo mismo y por mi propio bien humillarme delante del Señor y pedir a Dios que renueve, amén, mi mente, mi entendimiento, mi fuerza y me ayude a vivir para Él de la manera que Él espera. Entonces, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por la causa del Evangelio, pues el Evangelio, lo mejor de todo esto es que la obra de Dios seguirá avanzando, solo que sin usted, amén. Dios lo hizo parte, pero si usted no quiere, no hay problema. Otro Dios pondrá, nos sustituirá. Tremendo, fuerte, ¿no? Pablo decía, habiendo yo sido heraldo, no venga yo ahora. Ahí está la palabra del Señor. Leyendo un libro, me encontré esta frase que me parece apropiada para la mañana. Y dice, el corazón dispuesto a servir está disciplinado para el trabajo. El corazón dispuesto, ¿ves? Empieza con un corazón dispuesto, que quiere, que desea. Y se disciplina para el trabajo. Sacrifica. No hay forma de que no haya sacrificio. Por lo general, sus comodidades.
lo sacrifica. Bueno, es para el Señor. Se hace vulnerable porque en medio del servicio a Dios puede haber robo, puede haber un asalto, puede haber un problema. ¿Cuántas cosas no pasan? Yo no sé si les conté que viniendo de regreso intentaron robar el carro donde veníamos y uno pudiera pensar, bueno, ¿será que eso pasa siempre o le sucede a todo el mundo? Pero uno ve cómo hay oposición a la obra que se hace, pero también ve la mano de Dios y lo importante de la oración. Y comprendes cuando lees la palabra que muchas veces uno se hace vulnerable a enfermedades, se hace vulnerable a agotamiento en extremo, a estrés, se hace vulnerable a muchos problemas, pero aún así seguimos adelante, amén. Hace compromisos que le cuestan. A David le iban a regalar el terreno, yo no sé qué hubiéramos dicho nosotros. Ay, gloria a Dios, qué bendición, así no pagamos. Porque hay un problema con los hermanos, les gusta todo gratis, ¿no? No lo pagamos, ay, no me lo regalaron. Digo, no, amigo, yo te agradezco mucho, de verdad. Una bendición, tu disposición, y te lo agradezco, pero no, nosotros lo vamos a pagar porque nosotros lo dispusimos en nuestro corazón y lo tenemos a la mano y es para Dios y no queremos darle nada a Dios que no nos cueste. Alguien dirá, eso se refiere a lo económico, no, se refiere en todas las áreas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para él Dios era una prioridad y él amaba al Señor a pesar de sus defectos y de su pecado, pero él amaba al Señor. Se fatiga por la causa de Cristo, paga el precio. Y este es el problema, que nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere todo fácil, pero el que quiere servir al Señor y se propone en su corazón, dice que paga el precio y se enfrenta a mares embravecidos, como Pablo. No podía pensar en otra persona sino en Pablo, pero sus velas se yerguen con el viento del Espíritu de Dios. Ahí está Dios soplando también. Ahí está Dios guiando, dirigiendo. Ahora, debemos ver el servicio como una oportunidad. Óigame bien, no como una carga, sino como una oportunidad brindada por el Señor de que nosotros seamos parte de su obra. Eso es lo que esto realmente es. Una oportunidad de parte del Señor de nosotros ser parte de su obra. Pero no es que Él necesite de mí, sino que Él me brinda a mí como su hijo, como parte de su pueblo, la oportunidad de ser parte de su obra. Y no puedo verlo como una carga. Usted puede anotar allí que los dones fueron dados para darle uso. Y lo que no se le da uso, mi hermano, se complica, ¿no? Las cosas hay que darle uso. ¿Cuántos carros no hay por allí pasando trabajo? Porque están parados, ni lo maneja el dueño ni nadie. Pero esos carros no, al tiempo ya no funcionan, se dañan. El verso 5 dice que somos un cuerpo, todos somos importantes y que cumplimos una función para la misma causa. Y aquí quiero que preste atención porque hay detalles aquí. Somos un cuerpo, todos somos importantes y cumplimos la misma función, pero de diferente manera. Yo no hago lo que hace el hermano Gustavo no hace lo que hago yo no hago lo que hace el otro, aunque a veces nos toca hacer de todo, pero no podemos hacerlo todo. Cada miembro y cada parte del cuerpo cumple una función. Las varices, cuando se tapan, se generan otros problemas. Cuando duele el oído, la gente pierde el equilibrio y uno dice, bueno, ¿y qué tiene el oído con el equilibrio? Pero cada uno cumple una función, pero de diferentes maneras. Por lo tanto, usemos los dones que nos fueron dados para servir mediante ellos a la iglesia, para ministrar a nuestros hermanos y bendecir al pueblo. Bendecir al pueblo de Dios. ¡Qué bendición! Pero debemos ponerlos en acción. Los dones deben ponerse en acción. Ahora, ¿cuánta gente no tiene dones? Y algunos lo saben, ni siquiera que es que no lo han descubierto, lo saben, tienen dones, pero no lo están usando para lo que fueron dados. No lo están usando. Se han excluido ellos mismos. No los excluye el Señor. Ellos mismos se han excluido y están ignorando su responsabilidad. Están ignorándola. Se hacen los locos. Se hacen lo que no saben, lo desatendido. No, eso no tiene que ver conmigo.
Pablo, mis amados hermanos, dice, si tienes el don de profecía, la capacidad dada por Dios de anunciar y proclamar la palabra, ¿por qué entonces estás callado? Úsese conforme a la medida de fe que Dios le dio. Ahí no solamente está mencionando que existen estos dones. Él está diciendo, si tienes el don de profecía, el don de predicar, de enseñar, de hablar lo que Dios dice, úsalo. Úsalo conforme a la medida de fe que Dios te ha dado. Pero Él sigue hablando y sigue anunciando. ¿Por qué entonces estás callado? Úsalo. Bendice al pueblo con tu don. Sirve mediante él a los creyentes. Piensa y recuerda que todo lo recibido de lo que Dios nos ha dado, de ello daremos cuenta a Dios. Si cada uno usa sus dones en servicio al Señor, la situación será diferente. Sería diferente en la iglesia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos maestros no están por allí dejando de ejecutar su llamado? Dejando de ejecutar lo que Dios ha entregado en sus manos, su ministerio, solo porque están siendo absorbidos por las cosas de este mundo. No me da chance, no tengo tiempo, y tal cosa, y no sé qué. El problema es que a uno se le van los años también. Cuando viene a ver y se da cuenta, ya la voz no es la misma. Si es maestra de niños, ya los niños se asustan. Ay, la maestra. Y si predica, ya no tiene la voz como un trueno, sino que está todo el tiempo con carraspera y todo el tiempo con problemas en la garganta. Uno se va apagando, mi hermano. Pierde masa muscular y le da frío, aunque no hay frío. Y así un montón de cosas que comienzan a suceder. Y tiene que estar consciente también de que tiene que pasar la batuta, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí me trajo el río, he acabado la carrera, pam, 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 ahora quedan otros. Pero yo debo entender que no debo dejar de ejercer mi ministerio, mis dones, ni permitir que el mundo me absorba a tal punto que deje de hacer lo que Dios me ha mandado hacer. El Señor nos llama a través del apóstol Pablo a presentarnos delante de Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo, dispuesto a ser su instrumento útil para su obra. Diga conmigo, yo quiero ser un instrumento útil para su obra. Ese debe ser su deseo, mi amado hermano. Puede anotar también que debemos servir con entusiasmo, y aquí quiero hacer énfasis. Servir con entusiasmo. Mire, yo lo he dicho en otras oportunidades. Hay personas que tienen conocimiento pero no tienen entusiasmo. Hay gente que tiene entusiasmo pero no tiene conocimiento. Hay un problema, ¿verdad? Tener entusiasmo sin conocimiento es un problema, pero tener conocimiento sin entusiasmo es otro problema. Decía un misionero en un instituto que debíamos tener la mente de los bautistas, decía él, el corazón de los pentecostales y los pies de los testigos de Jehová, haciendo una reflexión sobre que los testigos de Jehová caminan más que un loco recién escapado. De la mañana salen, ellos trabajan, pero yo no sé cómo hacen, tienen tiempo. Y ellos van y son insistentes y persisten y están allí. Los pentecostales tienen una emoción tan grande que en un momentico te levantan una iglesia, pran, 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 pran. Y otros tienen conocimiento, pero no tienen emoción ni voluntad. Y la idea, dice él, es que podamos tener todo lo necesario para que hagamos el trabajo de Dios. Pero una de las cosas que suceden es que estamos sirviendo sin entusiasmo. No tenemos entusiasmo. Y eso hace falta, mi amado hermano. La pasión, la devoción, la entrega. Necesitamos eso. Pasión, entusiasmo por la obra, esmero. Ay, pero usted sí es afanado, usted quiere todo para allá. Todo depende del contexto. Hay cosas que no pueden esperar mucho. Y que tenemos que ponerle esmero, diligencia, fervor, prontitud. Hay cosas que no pueden esperar, mis amados hermanos. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más hace falta? No podemos esperar en primer lugar porque es para el Señor. En segundo lugar, a mí no me queda mucho tiempo. 3, no sabemos cuándo viene el Señor. Entonces estas cosas deben generar en mí premura por la obra de Dios. Y debo servir al Señor con entusiasmo, con diligencia, con fervor, con prontitud. No podemos ser pasivos. 20 años, allí estamos en el mismo sitio.
20, 30, 40, 50 años y no hicimos más nada porque estábamos esperando que los demás hicieran. Y yo digo, Señor, ¿qué va a pasar? Porque cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Lo que hizo en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Qué hizo? El tiempo apremia. La Biblia dice, aprovechando bien los tiempos porque los días son malos. Va a llegar el momento en que van a querer predicar y ya no se va a poder. Porque sencillamente el mundo va trabajando para lo que quiere y lo va logrando. Y así va a suceder, porque así está escrito. Pero dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Lo pudiéramos aplicar a tantas cosas en nuestra vida. Hay que redimir el tiempo. Hay que ganarle tiempo al tiempo, dice un dicho. Hay que ganarle tiempo al tiempo, porque los días son malos. Y el pastor Chuy dice, y se pondrán peores. Ya lo estamos viendo. Esto está que arde, está que pica y se extiende. Que Dios nos ayude, amén. Pero no hay mucho tiempo como creemos. Pronto se acabará la oportunidad y el privilegio de servir al Señor. ¿O ustedes piensan que el Señor va a esperar que usted se decida? Bueno, vamos a darle 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 años para que se decida. No, pronto se va a acabar la oportunidad, sea porque el Señor vino, sea porque usted se fue. Porque tampoco es cuando uno quiere, sino cuando se puede. En Dios hay muchas oportunidades, nuevas son su misericordia cada mañana. Pero ¿qué puede hacer Dios si uno no quiere? Si uno no se dispone. No crea que queda muchísimo tiempo, no caiga en ese engaño. Debemos despertar del letargo espiritual y ponernos manos a la obra. Ya usted sabe lo que Dios quiere de usted, amén. Póngase manos a la obra. El cristiano se puede consumir en la obra, puede desgastarse en ella, eso no es problema. No le tenga miedo a eso. Me desgasté en la obra, gloria a Dios. Siempre y cuando sea con conciencia, con prudencia, desgástese en la obra de Dios. Si no se desgasta en la obra, se va a desgastar en el mundo o en el pecado. Pero desgástese en la obra de Dios. Usted se puede consumir allí, pero jamás debería oxidarse. No hay nada más triste, ¿verdad?, que ver a una persona oxidada. Todos nos vamos a oxidar físicamente, me refiero espiritualmente. Oxidada. Hay gente joven pero está oxidada. Y hay gente mayor pero camina, hace ejercicio y están activos al día. No les duele el manguito rotador. Juegan pelota, juegan básquet, juegan fútbol. Hay un viejito por ahí que va en bicicleta y llega hasta Puerto Cabello y se regresa. Va lejos en la bicicleta y ya está pisando los 50. Entonces uno ve la mano de Dios allí. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros agarramos una bicicleta y no vamos a llegar a la Constitución, allá arriba donde está tapa. No vamos a llegar. Entonces, ¿se puede consumir uno en la obra de Dios? Sí. Nos podemos desgastar en ella, sí, pero jamás nos oxidemos. Amén. No dejemos que nos caiga ese moho, ese óxido, esa corrección que daña las piezas, que daña las cosas. No. Una de las tragedias de la vida, dice Barclay, consiste en dejar escapar las oportunidades. Así sucede. De dar una palabra de ánimo, pudimos darle una palabra de ánimo, no se la dimos. Pudimos darle un consejo, no se la dimos. Pudimos ayudar y no lo hicimos. Pudimos consolar y no lo hicimos. Es nuestro deber, mi amado hermano, como cristiano. Es su deber y el mío. Es nuestro deber como cristiano. Y a veces lo perdemos constantemente, la oportunidad de predicar de Cristo a otros, por las razones que sean. Como siervos debemos ser diligentes. ¿Usted le gustaría tener una mujer en su casa limpiando que no fuera diligente? ¿Le gustaría tener un negocio y quien lo atendiera no fuera diligente? ¿Le gustaría tener una empresa y que sus trabajadores no fueran diligentes? Estoy seguro que no. Especialmente con lo que respecta a la eternidad, mis amados hermanos, nosotros debemos ser diligentes y en lo concerniente al Señor. Jeremías 48:10 dice: maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Eso tiene otro contexto, pero aplica a lo que estamos hablando. Maldito, dice el Señor, no yo, el que haga indolentemente la obra de Jehová. La Nueva Traducción dice: malditos los que se rehúsan a hacer el trabajo del Señor. Los que
no hacen lo que deben hacer, los que se oponen a los que sí quieren hacer. La palabra hebrea para indolente es remilla y significa negligencia, abandono, dejadez, apatía, traición y engaño. Que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude a no caer en esa apatía, en ese engaño, en esa indiferencia, en esa negligencia, en esa dejadez, en ese abandono en el cual se oxidan las cosas. Que Dios nos ayude, porque caer en esa situación es lamentable. La indiferencia hacia la obra de Dios trae muy malas consecuencias, porque dice mucho sobre nuestro compromiso con Dios. Sobre la urgencia en cuanto al tiempo, alguien escribió, no debemos indiferentes ser. La vida es un momento y el pecado está presente. Nuestra edad es solo la hoja caída, esa es nuestra edad. La lágrima desprendida. No debemos el tiempo inconscientemente malgastar el tiempo. En un mundo así, con todo empeño hemos de actuar. El tiempo es breve, mis queridos hermanos. Por lo tanto, actuemos con sabiduría. No seamos perezosos, dice la Biblia. No seamos perezosos. Fervientes en el espíritu, no perezosos. Diligentes, no perezosos. Ahora, ¿qué cosa? Dios tiene que llamarnos a veces. Y Pablo tiene que ser muy directo, ¿no? No seamos holgazanes. No seamos perezosos. Porque lo que nos está matando muchas veces es la pereza espiritual. Pereza para orar, pereza para leer, pereza para escuchar, pereza. Mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que la gente no le gusta escuchar. Y eso tiene que ver mucho con lo espiritual. Ahora, hay una realidad que depende de la hora y el momento, también uno se cansa. Pero el hecho de que la gente pierde el apetito por oír, por lo menos la palabra de Dios, es una situación preocupante. Y la Biblia dice que no seamos perezosos en cuanto a la obra, en cuanto al trabajo espiritual, en cuanto a las cosas que hacemos para Dios, sino activos en la obediencia al servicio, ferviente en espíritu para servir al Señor. En vez de pereza, diligencia en las cosas de Dios. Eso debe caracterizarnos, amén. Diligencia, no perecencia, sino diligencia. Ahora el Señor lo caracterizó algo y fue su diligencia. Temprano estaba orando, recorría las aldeas, las ciudades, entraba en la sinagoga, no perdía tiempo, mis amados hermanos. Si algo caracterizaba al Señor era el aprovechamiento del tiempo. El medio para mantener fuerte esta diligencia o celo se expresa en el mandato siguiente, que puede traducirse mejor como permitir que el Espíritu Santo nos incendie. Amén. Fervientes en espíritu, que el Espíritu Santo nos incendie, mis amados hermanos, o nos haga arder por una pasión por el Señor. Hay que decirle: Señor, dame pasión por tu obra, entrega, esmero, esfuerzo. Ese celo que el Espíritu mismo hace arder en nosotros nos llevará a servir verdaderamente al Señor. Amén. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, servir correctamente al Señor, dar lo mejor de nosotros para Él, darle lo mejor de nosotros. Hermano, créanme, uno a veces piensa que gana más dándole primer lugar a otras cosas, o a veces le da miedo poner al Señor en primer lugar porque pensamos que si lo ponemos primero entonces se daña lo demás. No. Si a Dios se le da el lugar que le corresponde, todas las demás cosas funcionan bien. No debemos tener miedo a eso, porque eso es algo que Él enseña. El problema es que en realidad nosotros le damos la prioridad a muchas cosas menos al Señor. Pero para eso estamos, amén, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos corrija, para que Dios nos instruya. Y espero que en esta mañana, amén, el Señor pues haya hablado su corazón y que podamos en el nombre del Señor activarnos, amén, volvernos activos, no pasivos, comenzar a lubricar la maquinaria espiritual, amén, a través de la oración, a través de la lectura bíblica y a través de la reincorporación al servicio al Señor. Vamos a orar, póngase sobre sus pies. Y hable allí con el Señor, amén. Hable con el Señor, coméntele.
Cierre allí sus ojos, amén. Y dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Definitivamente tú eres bueno y me has traído, amén, en esta hermosa hora. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción, angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Oh Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana maravillosa, Señor, en el cual podemos regocijarnos en ti y reflexionar en ti, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, Padre, es viva y eficaz, Señor. Es cortante como es toda espada de doble filo, Señor. Penetra, Señor. Se introduce, Señor, en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, con la única intención, Señor, de generar en nosotros, Señor, arrepentimiento y salvación, Señor. Gracias por los presentes, gracias porque has hablado a nuestras vidas, has podido, Señor, suministrarnos el alimento necesario, Padre, para luchar, para seguir adelante, Señor. Padre, cuántas cosas, Señor, se viven en tu obra, Señor. Cuántas cosas se experimentan, Señor. Pero, Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel, Señor. Aquí podemos ver también tu mano de poder obrar, glorificarte, Señor. Padre, nosotros somos el vivo ejemplo de tu gracia, de tu misericordia, el vivo ejemplo del sacrificio y del esfuerzo de otros, Señor, que fueron en obediencia a tu palabra, Señor, a predicar, Señor. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer, por esa buena voluntad tuya, Señor, y permite que nos des diligencia, ánimo pronto, voluntad. Quita de nosotros lo que estorbe, Señor, para que te podamos servir con libertad, que entendamos, Señor amado, que lo mejor que podemos darte a ti, Señor, es una vida rendida, Señor, una vida entregada, una vida dispuesta, Señor, a servirte y a honrarte, Señor. Bendice a cada hermano, a cada joven y a cada familia representada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Este martes, servicio de oración, a las 4 de la tarde estaremos aquí. Amén.